Bueno, como les dije, hoy vamos a hablar de neurodiversidad, que es parte de todos estos niños que encontramos ahora en las aulas, ¿verdad? Vamos a partir de qué es el concepto de neurodiversidad. Dice que la neurodiversidad es un término que se utiliza para describir las diferentes formas de funcionamiento del cerebro de las personas. La idea es que no hay una manera correcta de funcionar del cerebro. En cambio, existe una amplia gama de formas en que las personas percibimos, respondemos al mundo. En este punto, por ejemplo, nosotros mismos, nosotras cuatro que estamos en este momento aquí, cada una de nosotras percibe de forma diferente la información, ¿verdad? Para algunas, pensemos en las imágenes que yo puse aquí en esta presentación. Para algunas son agradables, para otras no. Para una puede ser que no le guste el color de la letra, el fondo. Para otra podría ser que es más fácil aprenderse de acuerdo a mi tono de voz, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere neurodiversidad, ¿verdad? En este caso son chicos que su funcionamiento del cerebro es muy diferente al de nosotros y que por eso a veces en educación nos cuesta un poco entenderles. Dice que dentro de los trastornos del neurodesarrollo se vinculan con el funcionamiento del sistema nervioso y estos van a aparecer durante el proceso de maduración del cerebro. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que nosotros, en el caso de estos chicos que vamos a tener en el aula, dislexia, discalculia, disgrafia, agrafia, disortografía, déficit atencional, no es que el chico con el tiempo se hace, no es una condición adquirida, no es una discapacidad, sino una forma diferente del cerebro de procesar la información. ¿Porque dice que es del neurodesarrollo? Porque se da mientras el cerebro está en el proceso de maduración. Tenemos que recordar que nosotros nacemos y nuestro cerebro aún así no ha completado una cantidad de enlaces. Dígame, Diana. Este tema es muy interesante porque yo tengo una hija con discalculia. Lo descubrí hace poco porque Ah, ya ok. la diagnosticaron. Pero Ajá. mi duda es, esta discalculia, ¿por qué no fue detectada? Porque mi hija está en quinto año del colegio. ¿Por qué no fue detectada anteriormente? Yo desconocí el término. Hasta ahora que estudio educación lo entiendo. Pero los Está profesionales, en, ¿por qué no lo detectaban? podría ser que no le entendían. Podría ser que más bien lo que pensaban era que era una chica con muchas dificultades a las matemáticas, ¿verdad? Pero en realidad, como lo determinaban tal vez como un problema más de aprendizaje y no de este proceso que realmente era discalculia, ¿verdad? Entonces creo que hay pocas herramientas en ese campo, pero tal vez ahora que vayamos viendo y al final le aclaro todas las dudas. Claro, claro. Listo. Entonces, vean qué importante que es esto, ¿verdad? Lo que nos decía ahora la compañera, ¿verdad? Sabemos que el proceso va en un proceso de maduración. Nuestro cerebro termina de madurar. Ahora que ustedes van a ver que la presentación dice más o menos en la segunda década y los nuevos estudios de la neurociencia dicen que en la tercera década y media, ¿verdad? Termina por estar una maduración completa, todo lo que es prefrontal. Entonces, eso también son cosas que debemos de tener en cuenta. Cuando ya yo tengo una dificultad, ¿verdad? En este proceso para ver, para trabajar con los números y todo esto, como en el caso de esta muchachita, o de con las letras, ¿verdad? Hay algo más, hay algo en mi cerebro, por decírselos así, que no hace la conexión correcta para que a mí se me facilite el proceso de ver las letras acomodadas, por decirles algo, de poder leer con fluidez, etcétera. Entonces, dice que son dificultades que inician en la infancia
y se van expresando de manera diferente a lo largo de la vida. Pero lo más importante en este proceso es que esto permanece con nosotros. Ustedes pueden hacer muchísimas técnicas, ¿verdad? Y con esto no significa que nos echemos para atrás, pero nuestro cerebro ya no lo podemos cambiar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dislexia y yo veo las letras al revés, seguiré viendo las letras al revés por el resto de mi vida. Si yo veo que las letras se me mueven y yo no logro enfocar cuando voy a leer, seguirá eso por el resto de mi vida. Lo único es que la persona lo que desarrolla son herramientas para saber que lo que está leyendo es incorrecto o que la forma de la letra cuando la va a hacer va hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces, eso sí es muy importante de que lo tengamos en cuenta. No se cura porque no es enfermedad y no es una discapacidad. Entonces, la neurociencia, cuando clasifica los diferentes trastornos del neurodesarrollo, lo hace en trastornos por causas ambientales. Tenemos muchos chicos, ¿verdad? Que el ambiente a veces no potencia que yo desarrolle ciertas características. Pensemos en los niños de hoy en día, ¿verdad? Donde, por ejemplo, ahora solo usan tabletas, celular, computadora. Entonces, es muy probable que llegando a primer grado, ¿verdad? Aunque han pasado por una etapa de preescolar, este proceso, movimiento para las letras, podría continuar siendo torpe. ¿Por qué? Porque en la computadora yo lo que hago es decodificar y marcar, y en el celular ni siquiera marco, ¿verdad? O sea, es tan táctil que yo nada más toco y listo, tenemos la letra en el momento. Entonces, esto no conlleva ninguna huella en mi cerebro, ¿verdad? ¿Qué guardó mi cerebro de huella? Cuando yo hago esto, cuando hago esto, eso está guardado. Entonces, nosotros adultos de un pronto a otro hacemos esto y la letra A quedó perfecta, ¿verdad? Pero estas nuevas generaciones, entonces, a nivel ambiental, también la tecnología podría ir en contra de estos chicos. También la falta de estimulación o algunos contaminantes a nivel del ambiente podrían estar causando algunas dificultades en algunos niños. Trastornos por síndromes, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿verdad? Que es una condición totalmente genética, ¿verdad? Una mutación que se dio en los genes y que entonces en este proceso vamos a tener un chico con trisomía 21, ¿verdad? En que va a tener, aparte de trisomía 21, otras dificultades más. Problemas de la vista, problemas del corazón, problemas en su movilidad motora gruesa, motora fina y lenguaje. Entonces, es un conjunto de sintomatologías que lo que forman es un síndrome. Y trastorno sin causa específica, que es aquel trastorno que yo digo un embarazo deseado, un embarazo tranquilo, la mamá no usó ningún tóxico y el bebé nace con alguna condición en específico, ¿verdad? Entonces son esos grandes enigmas de nuestro cuerpo que de un pronto a otro no tenemos una causa hereditaria para que este chico tenga déficit atencional. En la casa no hay nadie que tenga dislexia. En la casa no hay nadie que tenga discalculia. En la casa no hay nadie con trastornos motores y este chico sí. Entonces, la dislexia, que es aquella dificultad que los niños y las niñas tienen, no solo para decodificar las letras, sino también para leer a la hora de escribir. La escritura puede estar invertida en algún momento. Van a invertir ciertas letras específicamente. La B y la D, la P y la Q, siempre las que llevan como las mismas, como las direcciones en espejo,
¿verdad? Si yo hago una letra P y le pongo un espejo y miro el espejo, se ve como una Q. Es exactamente así como estos chicos ven este proceso. También letras como la N y la U, ¿verdad? Las rotan totalmente. Entonces, claro, cuando uno lee, lo que lee es otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desarrollar estrategias para que estos chicos aprendan por la palabra, por el contexto, que lo que yo estoy leyendo no es esa palabra, ¿verdad? Pensemos que dice, María fue a la playa y llevó su balde, ¿ok? Un chico con dislexia podría leer, María fue a la calle, que la cambié por una Q, y llevó su dalde. Y uno dice, calla, dalde, y si a eso le agregamos un dibujo, usted dice, no. Entonces, María fue a la playa y llevó su balde, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar mucho por procesos de memoria para que la persona aprenda de memoria, direccionalidad y otras cosas. Y por contexto, a escucharse y decir lo que estoy leyendo no es. Cuando los chicos tienen discalculia, que son dificultades para hacer procesos matemáticos, muchos de ellos también tienen dislexia, ¿verdad? Entonces, por lo general tienen dislexia y tienen discalculia. Entonces, vamos a ver chicos que en vez de escribir 497, escriben 479. Y uno dice, ¿de dónde sacó el 79? ¿Verdad? Le dio vuelta totalmente a la cantidad. Ahí no hay una inversión de 6 y 9 que también la van a presentar, pero ahí del todo la cantidad la giró. Y es más, te la digitan en la calculadora y te digitan 79 y no 97, ¿verdad? Entonces es muy importante porque esto lo que hace ver es cómo su cerebro está procesando la información, qué es lo que está viendo, en qué direcciones lo está viendo y por qué no lo está de alguna forma logrando. Dificultades en la escritura tenemos dos. La disgrafía o disgrafia, que son aquellos chicos que tienen letra inteligible, ¿verdad? Que entonces estéticamente no es una letra que yo pueda ver y decodificar fácilmente. Así es la A, es la B, es la C, sino que a veces el trazo es tan confuso que no sé de qué letra se trata. Por ejemplo, en vez de la T, a veces está tan curviada que uno pensaría que puede ser una F. La A, ¿verdad? Como una A toda desinflada, hace la A por un lado y el palito por otro, a veces no la ponen sobre el reglón, etcétera. Y también tenemos la disortografía, que son aquellos chicos que a pesar de que todos los días y que hagamos copias y otro montón de cosas, no mejoran tan fácilmente, porque lo mismo le da. Entonces, de un pronto a otro, el chico dice, la H, y dice, no suena. Entonces, ninguna palabra tiene H. Por ejemplo, de un pronto a otro, todo lo que se tilda, nunca lo tildó y cosas por el estilo. Entonces, los errores, más que todo en este proceso, son de ortografía. Tenemos los chicos con déficit atencional, ¿verdad? Que tal vez aquí, respondiéndole un poco a la compañera, como nadie se dio cuenta que la hija tenía discalculia, porque creo que a veces los educadores, ¿verdad? No se han preparado tanto o no se han querido preparar tanto en algún momento en estos campos, ¿verdad? O se han quedado con lo que aprendieron hace mucho tiempo. Entonces no han logrado detectar. Y hoy en día sí tenemos muchísimas más herramientas para detectar, ¿verdad? Para decir, qué raro, porque ya voy por primero, voy por segundo y se siguen cometiendo los mismos errores, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un chico que tiene 9 años y sigue invirtiendo letras, hay que tener cuidado qué es lo que podría estar pasando. Si mi chico
está en primer grado y está invirtiendo letras, yo voy a observar, pero voy a dar tiempo por maduración, ¿verdad? Unos 6 meses prudentes a ver qué es lo que está pasando. Recuerden que llega, no está acostumbrado a copiar de la pizarra, transcribir no es tan fácil porque tengo que hacer todo el proceso de memoria de ver cómo va toda la filita de las letras que componen la palabra para ponerme a decodificarlo. Entonces, eso es parte de la madurez. Pero si ya tiene 9 años, está en cuarto grado, quinto grado, y el proceso sigue, habría que ver qué está pasando, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Con el déficit atencional, ¿verdad? Que era el tema que iba, em, tenemos mucho más herramientas para detectarlo. Además, tenemos aulas más congestionadas de estudiantes y por lo tanto necesitamos que los chicos estén más queditos de lo normal. Entonces, aquel que sobresale, ¿verdad? Y aquí, ojo, chiquillas, aquel que sobresale es el que se mueve demasiado. Entonces, ese es el que tenemos tachado que tiene déficit atencional. Pero aquel que está sentado, viendo para todas partes, ese no, porque ese está muy bien. Revisen el cuaderno, está vacío. Entonces tiene un déficit atencional pasivo. Ahí es donde las maestras empiezan a decir, qué raro, este chiquito no escribe, será que no entiende, etcétera. Y puede ser que estemos ante un déficit atencional. Vamos a ver, ¿qué nos dice la neurociencia en todo este proceso que nosotros deberíamos de tomar en cuenta? Hay cosas muy importantes. Una, el aprendizaje organiza y reorganiza la estructura física del cerebro, ¿verdad? Cada vez que hacemos nuevas conexiones, hay nuevas formas de nuestro cerebro de ir procesando la información. Por ejemplo, si en este momento pensemos que todas nosotras conocemos toda la variedad de mariposas que hay, pero en este momento resulta que yo les debo una noticia de una nueva especie de mariposas y les digo que esa mariposa se llama la morfoaraña, ¿verdad? Y todo el mundo dice, ¿cómo la morfoaraña? Claro, lo primero que queremos ver es la foto. Queremos ver la foto, a ver si tiene las alas parecidas, porque le dicen araña, qué sé yo, ¿verdad? Entonces resulta que yo en la información les digo, chiquillas, es que la morfoaraña le encanta posarse sobre las telarañas y tiene una característica súper peculiar, no se queda pegada. Y uno dice, wow, en ese momento hubo una nueva estructura en nuestro cerebro que nos permite acoplar la información. Conocíamos las mariposas, sabíamos que tienen alas, que volaban, que se alimentan de un néctar de las flores, que además no se posan en una telaraña porque se quedan atrapadas, ¿verdad? Pero ahora nos dicen que hay una nueva especie. Entonces, en ese momento hacemos toda la adaptación y en ese montón de conexiones hay una reorganización de nuestro aprendizaje. Tenemos algo nuevo, ¿verdad? Y tenemos que ver a dónde la metemos, ¿verdad? Si nuestro cerebro fuera un archivo lleno de carpetas, lo que necesito ahora es abrir la carpeta donde están las mariposas y meter al morfoaraña. Dice también que diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos diferentes, por supuesto. No todos aprendemos a la vez. Yo sé que cuando somos educadores, lo que esperaríamos es, ojalá, tema expuesto, tema aprendido, y todos listos, y todos vamos en un continuo. Y yo hoy expliqué sumas y todos aprendieron sumas. Mañana expliqué restas y listo, ¿verdad? Y ni siquiera me he detenido un día, 2 días, pero eso no es así. Ustedes van a tener chicos que a la primera agarraron, van a tener chicos que ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera
Ya vamos como por la quinta y nada, ¿verdad? Y tendremos otros que duran todo el año para aprender un proceso. Dice también que el cerebro posee una maduración lenta y progresiva. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que es progresiva. Si estuviéramos ante algo neurodegenerativo, entonces no progresamos, sino que involucionamos, vamos hacia atrás. Pero en este proceso es progresiva. ¿Qué tan lento? Lo que cada uno de nosotros necesite. ¿Qué tan rápido? Lo que cada uno de nosotros pueda procesar. ¿Para cuándo pueden aprender? No sé, ¿verdad? Esa siempre es por lo general mi respuesta. ¿Usted cree que Pedrito pueda aprenderse esto en 2 semanas? No sé, ¿verdad? Yo sé que a un padre de familia decirle no sé es terrible, pero es que, muchachas, nosotros no sabemos. No sabemos, ¿verdad? No sabemos si de verdad la persona lo va a lograr o no lo va a lograr. Entonces, lo mejor siempre es decir, vamos a intentarlo. Y si usted en la casa colabora, es mucho mejor, ¿verdad? Vamos a intentarlo, vamos a ir en este proceso, pero no podemos ponerle ni techo a alguien que no ha aprendido, ni darle alas a otro, porque en cualquier momento choca con algo que no puede entender y se estanca. Dice también que la experiencia lo va modificando gracias a las características de la llamada plasticidad cerebral. Cada experiencia, cada estrategia que ustedes preparen modifica la forma en que nosotros vemos, percibimos, recordamos algo, ¿verdad? Pensemos en estos chicos neurodiversos que les cuesta algún tema en específico. Pensemos en el caso de la dislexia y que también funcionaría para chicos con discalculia en algún momento. ¿De qué forma estamos trabajando en la escuela? Ah, yo copio en la pizarra. Chicas, qué aburrido, ¿verdad? Está bien, es parte de, es como el primer elemento que tenemos, pero ¿por qué no hacer algo un poco más sensorial en algún momento? ¿Por qué no llevar a la clase unos platos con harina y que los chicos puedan ahí hacer los números, las sumas, las letras, ¿verdad? Entonces, ofrecer cosas más sensoriales también ayuda a nuestra plasticidad cerebral, ¿verdad? A moldar, a ver las cosas diferentes. A veces necesito tocar más, oler más, probar más, escuchar más y ver más, ¿verdad? Pero a veces nos enfocamos en solo dos sistemas de aprendizaje, visual y auditivo, porque el kinestésico no me gusta, tiene que estar quedito en la clase. Y ya con solo eso, hago que el chico necesite de alguna forma levantarse y hacer otras cosas. Por eso nos dice aquí el número 5, el movimiento es básico, ¿verdad? Es básico, me permite regularme, me permite estirarme, levantarme, explorar, tocar. No es lo mismo aquel chico que puede explorar y tocar, ¿verdad? Pues las cosas que se pueden tocar, que aquel chico que permanece sentado y no, ni siquiera se ha embarrado las manos de pintura, de plasticina o de tierra. Toda experiencia de aprendizaje está asociada a redes emocionales. Si yo emocionalmente no me siento bien, no estoy bien, estoy triste, estoy lo que decimos nosotros ahí como achicopalado, ¿verdad? No es tan fácil de aprender. Si alguno de ustedes hoy está aquí conmigo y en este momento, no sé, les duele algo, ténganlo por seguro que me están escuchando, pero están enfocados en el dolor de la pierna, en el dolor de la cabeza, en el dolor de espalda, ¿verdad? Entonces, nuestra atención está tan dividida que me es más difícil de aprender
¿Por qué? Porque emocionalmente no me siento bien. Cuando uno tiene dolor, no se siente bien. Cuando tengo hambre, no me siento bien, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Hay que motivar a los chicos para que los chicos vean las cosas totalmente diferentes. Una buena nutrición, por supuesto, ¿verdad? Y aquí nos está hablando de una nutrición buena en el sentido de abundante, en el sentido de cosas específicas, sino una buena nutrición. Todos los grupos alimenticios, ¿verdad? Que hagan que el chico tenga energía. El azúcar, el cerebro necesita azúcar para procesar, ¿verdad? Para trabajar y necesita grasa, ¿verdad? La grasa que ya tienen sí los alimentos, el azúcar que ya tienen sí los alimentos. No estamos hablando de azúcar saturado. Pero hoy en día tenemos muchos papás que someten a los chicos a dietas, ¿verdad? Entonces, cero azúcar, cero carbohidratos y uno dice, claro, tenemos a aquel chico como desecho en el escritorio, ¿verdad? Un chico que no consume carbohidratos no tiene energía, ni para moverse, ni para correr, ni para pensar. El sueño permite consolidar el aprendizaje. El sueño es primordial. Hoy en día también, desafortunadamente, se ha perdido todo tipo de hábitos y rutinas en nuestras familias. Entonces, es muy normal oír a un papá que el chico se acuesta a medianoche y que se levanta a las 9 de la mañana, ¿verdad? 9, 10 de la mañana. Pero, o sea, en vacaciones, si lo querés hacer, ni modo. Pero por lo menos una semana antes tenés que volver a normal la rutina. Necesitamos chicos que duerman 8 horas, 10 horas, 12 horas. Es lo que necesita el cuerpo de un niño para volver a regenerarse. Más bien 8 horas necesitamos nosotros. Un niño necesita de 10 a 12. Pero bueno, logró 8 horas al menos. Pero no podemos tener chicos en las aulas que duermen 2 horas, 3 horas, 5 horas. Porque lo que tenemos es prácticamente zombies en nuestra aula. El estrés tóxico afecta el aprendizaje y la toma de decisiones. Muchas veces el estrés lo infundimos nosotros los docentes. Hay que apurarse, hay que copiar, hay que hacer mucho, la materia es difícil, este tema es espantoso, este tema es importante, este tema sale en el examen. Óigame, ya yo estoy embotada, ¿verdad? Entonces, eso causa estrés y cuando yo estoy estresado, me es más difícil aprender, más difícil tomar una decisión, más difícil razonar un problema matemático o una comprensión de lectura. ¿Qué estrategias nos pide la neurociencia trabajar en el aula? Uno, entender el mundo de esos niños, ¿verdad? Si no sabemos, chicos, chicas, ahora está Google y todo está ahí. Lean un poco, investiguen un poco para saber qué es lo que le pasa a mi estudiante. Adopten estilos de aprendizaje flexibles. Ah, no, es que a mí me enseñaron así las matemáticas. Y uno dice, qué aburrido, ¿verdad? Entonces, pensemos en las matemáticas que a veces nos hacen pasar por el fuego. Ok, voy a hacer conjuntos. ¿Por qué no llevarlos a la cancha o al patio central de la escuela o a un patiecito que hay, un parquecito que hay cerca? Y con piedras y hojas yo hago conjuntos. No necesito fichas, un abaco, unas paletas, unas piedras, unas florcitas, un poco de zacate, unas hojas que arrancaron. Con eso lo podemos hacer, con los mismos chicos, lo podemos hacer y entonces les permitimos moverse y agruparse. Eso va a ser más enriquecedor que tener una hoja impresa divina con unas florcitas para pintar y hacer los conjuntos. Es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener estrategias
más flexibles, porque en nuestra clase de chicos que todos son diferentes, todos aprendemos de diferente forma. Buscar comunidades de apoyo, ¿verdad? Entonces, entre los mismos docentes, entre los mismos padres de familia, el padre de familia a veces conoce la condición de su hijo. El doctor le dio el diagnóstico y le dijo que era. Él les puede transmitir. No seamos orgullosas como docentes, ¿verdad? Yo he tenido a veces experiencias con docentes que han sido difíciles, ¿verdad? Donde el docente te dice, a mi aula no venga. En mi aula mando yo y usted en el consultorio. Entonces yo digo, ¿cómo le puedo dar una estrategia? ¿Cómo le puedo ayudar a una docente que no me deja ni siquiera ver el aula, que no me deja ver cómo se comporta el chico o la chica en el aula? Es muy difícil, ¿verdad? Y acuérdense, chicas, que no lo sabemos todo. Yo se los digo porque yo también soy docente. No lo sabemos todo. Necesitamos a veces del psiquiatra, del médico, del nutricionista, del psicopedagogo, del psicólogo, que nos diga qué hacemos, ¿verdad? O cómo hacemos, o de qué forma yo puedo ayudarle a ese niño, a esa niña, ¿verdad? Entonces, escuchemos también a otras personas que tienen conocimiento y eso nos puede ayudar montones a salir adelante con nuestro niño o niña. Modele la empatía y la comprensión. Sobre todo, ¿verdad? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros docentes en el patio de juegos, mientras cuidamos el recreo, hablamos con otro compañero. ¿Viste? A María la diagnosticaron con dislexia. Y todos los chicos que te rodean saben que María tiene dislexia. Entonces, es importante también la empatía y la comprensión de nosotros. María tiene algo, ok. ¿Por qué María escribe así? Porque ella así aprendió, pero vamos a ayudarle a María para que ella pueda hacerlo de otra forma diferente. Es que porque él siempre se mueve en la clase. Ah, es que él necesita moverse, pero vos no. Entonces, hagamos alguna pausa, todos se mueven y después todos se sientan, ¿verdad? Entonces, no veamos solo el puntito negro en la hoja blanca, sino que veamos toda la hoja blanca ayudando al puntito negro, si lo quieren ver así. Promuevan el juego inclusivo, ¿verdad? Ay, es que él no sabe contar. Yo le ayudo a contar y ustedes se van a esconder y él los busca, ¿verdad? O ponemos a otro a contar y él los busca. Ahí buscamos alguna forma en que los chicos todos se sientan parte de, ¿verdad? Esa es la parte más importante. Permitir el movimiento en las clases. Entonces, hagamos pausas. De un pronto a otro, permitámosles, no sé, 2 minutos para levantarse, para estirarse, o hagamos trabajo colaborativo, dejémoslos que trabajen en el piso. Un cartel, una ficha, una lectura, una comprensión de lectura, ¿por qué no la pueden hacer sentados en el suelo? ¿Verdad? Eso es importante. Y el movimiento los va a relajar y vamos a tener chicos quizás más productivos en el aula. Planea actividades al aire libre. Eso es importante, ¿verdad? No siempre estar encerrados en el aula. Ahora tenemos muchos chicos en un aula muy pequeña. Entonces, de un pronto a otro, ¿verdad? Cuando hace calor, ustedes se sienten sofocados. ¿Verdad? Y eso que uno mientras da la clase a veces camina de un lado para otro. Ahora, estar sentado, ¿verdad? Y con compañeros a los lados, ¿verdad? Es todavía más incómodo. Entonces, planeemos actividades al aire libre. ¿Por qué no la comprensión de lectura al aire libre? ¿Por qué no leer un cuento y después preguntar? ¿Por qué no hacer un proceso de matemáticas como el que les decía ahora, con hojitas, palitos y eso? ¿Por qué no llevarlos a la cancha o al centro, al patio de juegos de la escuela y llevar unas tizas y que ahí mismo hagan los conjuntos? Utilice música, video, tarjetas, material concreto. ¿Por qué? Porque muchos chicos necesitan un apoyo audiovisual y muchos necesitan material concreto.
No es lo mismo decir, ¿verdad? Pensemos en chicos más pequeños. No es lo mismo decir que la manzana es roja cuando yo se las enseño y les digo, pero no necesariamente es roja. Aquí traje una amarilla, aquí traje una verde. Oh, sí, mira, y son manzanas. Y es más, y les digo, las voy a partir y la vamos a probar, así sea algo muy delgadito. Cambia totalmente el proceso. Y después de eso, vamos a hacer 3 oraciones con la palabra manzana. Entonces, la manzana sabe dulce, me gustó mucho la manzana amarilla, hoy conocí otro tipo de manzana que se llama gala, etcétera, ¿verdad? Reforzar de manera positiva. Estamos acostumbrados a que el mundo nos refuerce de manera negativa. Qué raro usted, siempre malas notas. Qué mal con usted, nunca trajo la tarea a tiempo. Siempre la tarea sucia. Trajo la tarea, ¿verdad? No sabemos en qué condición la hizo, pero la trajo. Qué bien que cumpliste la tarea y después trabajamos y enseñamos cómo traerla de una manera estéticamente más limpia, ¿verdad? Pero no, ay, qué barbaridad, mala presentación. Y uno dice, ¿a dónde pudo ese chico hacer la tarea? En la misma mesa que la mamá está haciendo las empanadas, el papá está tomando café y el otro hermano está haciendo una maqueta. Bueno, esa era nuestra tutoría de hoy. Las escucho. Si tienen dudas, si tienen preguntas sobre el tema, díganme.